Bueno, y ahora vamos a seguir también, ahora mismo, con Movistar, que nos van a hablar de fútbol, con Ana Esteban, responsable de medios de Movistar, y con Beatriz Dorado, que es la directora de Media de Havas Media Network. Muchísimas gracias. Gracias, Celia. Gracias, Celia. ¿Dónde te quieres poner aquí? Buenos días. Jornadas número 32. Para mí es un número que abruma bastante porque, bueno, eso significa que llevamos 32 años compartiendo experiencias y contenidos. Y la verdad es que estoy encantada de volver a estar aquí con vosotros, hoy en especial de la mano de Ana, para contaros una historia que nos ha llevado a trabajar de una forma diferente. Es una de esas historias que te piden salirte del guión. Y bueno, los que me conocéis sabéis que utilizo mucho esta frase, se la robo a Albert Einstein, y es que realmente si quieres conseguir resultados diferentes, tendrás que hacer las cosas de una manera distinta. Algo que parece bastante obvio, pero seamos realistas también, nos cuesta bastante en general el cambio, ¿no? Y bueno, esa frase, ese ADN, lo tenemos en nuestras compañías, en Movistar y en Havas. Y precisamente como llevamos también muchísimos años trabajando juntos, cada vez ese reto constante, campaña a campaña, para ir mejorando, pues es básico, ¿no? Os hago un pequeño spoiler. Salió bien, apostamos, pero salió bien. Si no, quizás no estaríamos contándolo aquí. Así que empezamos. Pues nada, como dice Bea, el binomio Movistar-Havas funciona muy bien porque constantemente nos estamos retando y nos gusta hacer las cosas de forma diferente, o al menos lo intentamos, e intentamos que dentro de nuestras casas nos dejen. La campaña de fútbol es una campaña histórica en nuestra casa. Tiene una gran relevancia, es muy importante, no solo por el volumen de inversión que metemos en ella, sino porque además siempre se nos pide unos objetivos de captación muy altos, unos objetivos de fidelización altos, se desarrolla en un periodo del año como es el verano y además tiene 6 semanas de duración normalmente. Entonces llegamos a un momento en el que el mercado de retransmisión de fútbol, bueno, pues ya como todos sabemos es muy maduro. El año pasado nos encontrábamos en un momento en el que parecía que no iba a haber mucho cambio y nosotros necesitábamos seguir llegando a esos KPIs tan altos que nos ponen en casa. Entonces le dijimos a Havas, a ver, ¿qué podemos hacer para seguir creciendo? El fútbol, ese gran tema en España, porque también lo mismo, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar o ha mencionado algo relacionado con el fútbol en los últimos días? Bueno, pues es un tema que realmente levanta pasiones, pero sí que es verdad que, bueno, cada vez vamos evolucionando y las reglas del juego están cambiando. Cuando empezamos a trabajar en esta campaña, analizando, vimos, bueno, teníamos 2 grandes noticias, una buena y una no tan buena. La primera era que esa pasión por el fútbol sigue creciendo, 2 puntos versus el año anterior. Pero lo no tan buena es que la predisposición al pago decrecía en 6 puntos en los últimos años. Es decir, queremos verlos, pero nos da cierta rabia pagarlo. Esto nos llevó a la pregunta de, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Esa pasión, esa afición ya no le da el mismo valor que tenía antes al fútbol? Y la respuesta aquí fue clara, ¿no? No, para nada. El fútbol sigue siendo ese rey en el mundo de los deportes, muy por encima del baloncesto, del tenis, de cualquier otro deporte. Entonces, también vimos que, bueno, cuando un partido es en abierto, no hay problema. La audiencia televisiva es altísima. Es decir, que cuando tú pones accesible el producto, la audiencia te responde. Entonces, ¿qué está pasando, no? Vamos a ver un poquito más allá el contexto, cómo nos estaba aplicando. Y aquí es que hubo un factor importante, ¿no? Que es ese contexto económico bastante complejo. También porque, bueno, la oferta de fútbol es de las más caras de toda Europa y los salarios españoles no acompañan en ese caso a Europa. Por otro lado, los hábitos de consumo. Estamos cambiando todos y ahora mismo pues, toda la oferta digital que tenemos, diferentes formatos, diferentes contenidos de entretenimiento, hace que tengamos muchas más opciones. Entonces, hay una mayor fragmentación.
Y por otro lado, la piratería, picaresca española, las cuentas compartidas también, que todos sabemos de qué va la historia, y eso al final pues bueno, no es más que una respuesta del consumidor porque quiere seguir viendo ese contenido, ¿no? Y dentro de este ecosistema complejo y de esa sensación de compartir, ¿no? Y de buscarte la vida, vimos también una oportunidad. Porque al final vimos la oportunidad de conectar desde esa emoción. El fútbol sigue siendo el mayor generador de experiencias compartidas, ¿vale? Porque no solo lo queremos ver, sino lo queremos vivir con familia, con amigos, en directo, en casa, en los bares. Y desde esa filosofía de compartir, de tener el planazo con tu familia, con tus amigos, vimos la oportunidad de reconectar con la audiencia. En este caso, el público objetivo principal al que nos dirigíamos era prioritariamente masculino, muy digital y, adicionalmente, con una gran penetración al medio exterior, ¿vale? Por encima de la televisión. Aquí ya os vamos dando alguna pequeña pista. Entonces, la propuesta de Havas desde ese punto de vista fue, vale, hacemos una activación 360 con todos los puntos de contacto del consumidor para poner en valor la calidad del producto, la accesibilidad y demás, o sea, garantizarte ese planazo con los amigos. Y aquí también buscábamos, dentro de lo que es toda la estrategia de activación, un equilibrio entre la consideración y el performance. Contacto con los medios, os decía, penetración al medio digital, un gran protagonista para esta campaña. Y por último, el concepto, el pilar o donde recaía el concepto principal era que cuando amas algo, lo quieres todo. Esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tienes esa sensación de amor, quieres y a partir de ahí eliges voluntariamente lo que quieres y te empieza a importar menos otras cosas como el coste, en este caso. Por lo tanto, una vez decidido cómo íbamos a reconectar y con qué contenido, entraba otra fase muy importante, que es con qué, cómo y ahí la estructura o la arquitectura de medios. Sí. Nosotros, por ejemplo, partíamos de, como os digo, es una campaña histórica, todos los años tenemos fútbol, desde Imagenio, o sea que muchísimos años tenemos la misma campaña. Y ahí vamos año tras año sacando muchos aprendizajes. Además, a principio de año, sin hacer spoiler, fuimos intentando ya dar el paso y cambiar nuestro media mix. Hicimos pequeñas pruebas con otros productos importantes, pero menos importantes, también relacionados con el mundo del deporte. Y bueno, en verdad nuestra propuesta de valor como producto es muy buena. Tenemos todo el fútbol, somos la casa del fútbol. Si los amantes que quieren ver el fútbol lo tienen todo con nosotros y no con nadie más. Entonces aquí le pasamos el testigo a Havas y le dimos un reto de nosotros queremos ganar y queremos diferenciarnos de la competencia. Y ese era el objetivo claro. Y después de recibir este brief, pues un poco tímidamente fuimos con una pregunta un poquito arriesgada y era, ¿qué os parece si hacemos una campaña de fútbol sin televisión? Porque, Sí. ¿por qué no? Sí, aquí nosotros cogimos el testigo y dijimos, bueno, pues al final, como veíamos toda la investigación profunda que se hizo desde Havas, que decíamos, bueno, hay un porcentaje de la población que ama el fútbol y que está dispuesto a pagar por ello, que son 3,5 millones de individuos, que además el Mediamix nos decía, el consumo de medios nos decía que la televisión no era ni de lejos el principal medio en penetración de esta audiencia y, sin embargo, teníamos otros medios que sí que lo eran. Entonces, apostamos por otros medios. Nuestra campaña se desarrolló con un porcentaje alto de inversión en digital, a la par que el medio exterior, que es el que nos ocupa hoy aquí, y que bueno, pues este medio tenía igual penetración o un poco superior que la televisión, pero en afinidad era muchísimo mayor que cualquier otro medio. Así que aquí pues cogimos el testigo Havas y dijimos, pues sí, hacemos una campaña sin televisión. Y por primera vez en la vida, yo creo que a Mariano y a Bego les llegó un briefing que estaban encantados de, oye, que no hay tele, gástatelo todo en exterior.
No, y bromas aparte, no, también jugábamos con eso, con los ensayos que ya habíamos hecho y que además es una inversión importante en digital y que contábamos con medios de afinidad como la prensa deportiva y la radio deportiva. Y así empezó nuestra campaña, que es una campaña, como decíamos, extensa en el tiempo, dura 6 semanas, comenzamos a finales de julio y llegamos casi hasta los primeros partidos de Champions en septiembre. Tuvimos una campaña en la que utilizamos todos los circuitos nacionales duplicados durante muchas semanas, más de 30.000 caras a lo largo de toda la campaña, que son muchas caras. Utilizamos papel, utilizamos digital, pero además lo más importante para nosotros, y hicimos un ejercicio muy fino de la mano de nuestro Business Intelligence en el que decíamos, oye, ¿qué ciudades son importantes para nosotros? Bueno, pues juntando las ciudades que son importantes para nosotros, en las que con los circuitos nacionales no llegamos a estar, que además es un periodo vacacional en el que el teletrabajo, seguimos siendo de tradiciones y nos gusta ir a las costas, a las playas, nos gusta ir a nuestros pueblos. Decíamos, hay un éxodo masivo hacia otras zonas que normalmente no solemos estar, no estamos porque siempre tenemos el hándicap del presupuesto y esto, pues como anunciante, yo lo sufro también, nos llegan presupuestos que a nosotros tampoco nos gustan, siendo responsables de medios. Entonces decíamos, pues tenemos la oportunidad, vamos a hacer lo que siempre queremos. Yo siempre hago un poco la analogía de una buena campaña nacional de exterior con la prensa nacional. Si nosotros en prensa vamos al País, vamos a La Razón, ABC, etc., no estamos haciendo una campaña nacional por mucho que queramos. Existen una serie de regionalidades y de hábitos de consumo que no podemos obviar. Entonces, aparte de todo lo que hicimos en las capitales que solemos estar, fuimos a otras muchas a las que nunca llegamos, como Coruña, como Lérida, como Santiago, un montón de ciudades diferentes. Y además, seguimos el objetivo claro era cobertura, conseguir la cobertura que no nos daba la televisión, pero seguimos con siempre lo que decimos, intentamos en nuestros planes de medios buscar algo diferencial o notorio, que muchas veces no se puede hacer, pero cuando podemos, pues lo hacemos. Como decía Bea, nuestro claim de campaña era cuando amas algo, lo quieres todo. Y además iba acompañado, la creatividad la hizo VML, iba acompañado de una música que es la canción del amor de Maciel. Entonces decíamos, jo, pues no hay tele. Si digital podemos hacer vídeo, pero ¿cómo me llevo yo esa canción que es icónica de mi campaña? ¿Cómo la traslado al exterior? Entonces pensamos en Metro, que cuando en septiembre, esta campaña más notoria la desarrollamos en septiembre, cuando ya estábamos más o menos todos de vuelta a nuestras capitales, pues en Madrid y en Valencia hicimos pasillos integrales que además tenían el audio de nuestra campaña. Experiencia inmersiva total. Sí. Y por otro lado, continuando un poco con ese desarrollo de capacidades del medio y también esas sinergias con otras disciplinas, también se hicieron desarrollos en Fake Out of Home, ¿no? Para trasladar esa experiencia que estábamos hablando, que también, o sea, que puedes vivir en el medio exterior de una manera en directo y físico, a una experiencia digital y que te permite soñar, crear espacios únicos y, bueno, memorables incluso, porque imaginaros, pues eso, los lugares más emblemáticos de las principales ciudades, trasladando ese concepto de fútbol donde vas a disfrutar. Y aquí tenéis un ejemplo de 4 ciudades españolas, pues por ejemplo en Sevilla con Plaza de España o en Bilbao con el Guggenheim y ese concepto de fútbol por todos lados para disfrutarlo. Por otro lado, también continuando un poco con estas capacidades digitales y las sinergias que tenemos con el medio out of home, se trabajó la afinidad con 2 tipologías de compras y 2 modelos, ¿no? En las que trabajábamos mucho más esa afinidad, personalización del mensaje
optimización del presupuesto, ¿no? Mediante un modelo de compra programático en entornos donde hay una alta concentración de viajeros en ese momento, que serán las estaciones de AVE, conseguimos optimizar al máximo el presupuesto, mejorar un uplift en cuanto a reach on target y también ahí, pues eso te lleva también a unos costes efectivos más cualificados, ¿no? Y por otro lado, retargeting, no cómo continuar con esa experiencia que estás viendo o que has vivido en el medio exterior en otro dispositivo que te permite ampliar y dar más información e incluso un call to action más directo. En este caso, medimos y vimos y trabajamos grupos de control para ver un poco pues eso, la efectividad de esas dos pantallas conjuntas y veíamos claramente que es una apuesta ganadora seguir trabajando esa activación de forma conjunta. Y por último, esta sería un poco la parte de activación, pero también, como estábamos diciendo, no nos tenemos que olvidar una parte muy importante, que es la creatividad. Porque genial el sitio, pero también el cómo, ¿no? Y el dónde y cómo se comunica. Y aquí le doy las gracias a Alfonso porque, vamos, nosotros creemos, yo soy partidaria e intento siempre, yo te puedo buscar y colocar el mejor soporte del universo, pero que si luego el mensaje no acompaña, pues efectivamente, pues no vamos a ningún lado. Para esta campaña, que como os decía, trabajábamos con VML, se hizo un ejercicio muy fino de qué mensaje vamos a dar. El mensaje era el mismo, pero íbamos adaptando a cada uno de esos municipios, un poco, casi os diría que mueble a mueble, vamos seleccionando un poco pues, qué equipo se pone, qué equipación, qué colores, qué tal. Entonces es una campaña que es verdad que a lo mejor no es un mensaje muy potente o no tal, pero que está muy adaptada al medio al que vamos y que estaba adaptada a cada una de las localidades en las que estábamos. Y os dejamos un pequeño resumen de lo que fue. Te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de 1000 universos y te lleva a la gloria y te entrega la tierra y te mira y te ve y piensa. Cuando amas algo, lo quieres todo. Vive todo el fútbol en Movistar, la casa del fútbol. Yo no soy futbolera, pero me lo voy a plantear. Y llegamos a una diapositiva que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero sobre todo, o sea, fue una campaña, como hacía spoiler, Bea, que funcionó muy bien. Pero para mí el gran éxito es que nos retamos a nosotros mismos, retamos a nuestras casas. En la mía me dejaron hacer lo que queríamos y sobre todo el empezar y el terminar la campaña con esa estrategia. Y porque yo siempre lo digo, teníamos un spot en el cajón de la mesa preparado para sacarlo. Todos los lunes nos llamaba el equipo de contingencia siempre. pero no compramos tele, no compres tele, no. Pero el spot estaba ahí guardado. Entonces, que nos dejaran empezar y terminar en lo que nosotros creíamos, para mí ese es el gran éxito. Pero luego, una vez terminada la campaña, decíamos, con un 35% menos de inversión, llegamos al 85% de cobertura, de lo que podemos medir, que yo aquí lo que digo es, yo hice muchas cosas que a día de hoy no puedo medir, que estamos trabajando en ello, ¿no? Y la FEDE se va a poner manos a la obra, pero yo siempre digo, es que yo he llegado al 100% de la población y tengo 250 millones de impactos, y me lo creo. Y además conseguimos 4% más de tráfico a las tiendas, pero hicimos el desgrane de ir localidad a localidad de las que os decía que nunca estamos, y en esas localidades crecimos un doble dígito en ese tráfico a las tiendas, y os estoy hablando de las semanas de agosto, que es un gran éxito.
y también las ventas crecieron, así que pues contentos todos, ¿no? Perfecto. A ver qué hacemos este año, Bea. Perfecto. Y ahora ya, pues ya llegamos al final de nuestra historia, que empezó con una pregunta de ¿qué tal si hacemos las formas de una forma diferente? Sí, siguió con ¿y si no hacemos tele? Pues parecía una locura, pero no. Hay veces que es el momento de probar, de testar. Puedes tener un plan de contingencia, no pasa nada, pero arriesgamos, no, probemos, ¿no? Y al final también, bueno, combinando ese objetivo de cobertura, notoriedad, afinidad, pues bueno, tuvimos muy buenos resultados. Sí, y nada, daros las gracias a todos y os dejamos con una frase, pues eso, para intentar cada uno de nosotros seguir arriesgando y retándonos a nosotros mismos. Gracias.